y en esta oportunidad el tema que vamos a tratar es Panorama Económico al 2026, las pymes como palanca de crecimiento. Y en esta oportunidad es un placer y un honor para la Cámara de Comercio y el Gremio de la Pequeña Empresa invitar al doctor, al economista Luis Miguel Castilla Rubio, ex ministro de Economía del Perú y director ejecutivo de Evidenza. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y poder participar en un evento que es muy importante. A veces nos olvidamos de ustedes, ¿no? Porque las pymes son los que mueven la economía y creo que me parece, cuando recibí la invitación de poder acompañarlos el día de hoy, no dudé en estar con ustedes en este importante foro. Ahora, yo voy a tratar de evitar repetir lo que ha sido manifestado en esta conferencia, para tratar de ahondar en temas que ojalá sean abordados en los paneles que van a continuar estos 2 días. Antes de ello, reiterar mi agradecimiento a la Cámara de Comercio de Lima. Yo me siento en casa cada vez que me convocan acá. Muchas gracias, Roberto. Y en particular a la Cámara de la Pequeña Empresa, que ha tenido la gentileza de invitarme a compartir con ustedes. Entonces, ya hemos escuchado 2 excelentes presentaciones y creo que sería ocioso repetir, así que voy a pasar rápidamente y centrarme en algunos temas que creo que hay que poner énfasis. El entorno internacional lo voy a reducir a algo muy que complementa lo dicho por Oscar. El mundo es incierto y básicamente lo que tenemos que lograr hacia adelante, países, empresas, es cómo mitigar los riesgos que tenemos. Riesgos comerciales, riesgos macroeconómicos, riesgos que hoy día acechan a la actividad empresarial. Uno de los principales riesgos, no está acá mostrado en la lámina, es la ciberseguridad. Se ha convertido en uno de los riesgos más importantes que enfrenta el sector empresarial de todo tamaño. Y para ello, obviamente, estamos todos embelesados con la inteligencia artificial, con la tecnología, pero eso trae también desafíos que hay que encarar. Y un tema complementario que creo que no ha sido mencionado, y pongo el énfasis, es que vivimos en un mundo donde hay mayores desequilibrios macroeconómicos. Y esto no solo acá, sino en el mundo y en la principal potencia que es Estados Unidos, que tiene una política no solamente comercial impredecible, como todos lo hemos visto, y más bien ver con buenos ojos lo que yo pensaba bastante improbable, que es que se lograra reponer parte de la política de arancel cero a más de 100 productos. Me parece que es una excelente noticia en productos que son muy importantes, no todos, pero eso es mejor que nada, pensaría de algunos pragmáticos. Pero creo que un tema que ha estado en la mente de muchos ha sido el tipo de cambio. ¿Por qué el tipo de cambio se está apreciando tanto, que ha obligado a que el Banco Central intervenga y que de hecho es un fenómeno que está ocurriendo no acá, sino en muchos países? Y esto yo quisiera abordarlo en parte complementando lo dicho por mis colegas anteriormente, que tiene que ver con este debilitamiento que hay en Estados Unidos, que se ve reflejado en una pérdida de valor del dólar frente a todas las monedas internacionales. La línea roja que ustedes ven ahí es cómo ha ido evolucionando el dólar frente a la mayoría de monedas y se ha venido apreciando 10% de depreciación, de debilitamiento del dólar frente a otras monedas. Entonces, cuando hablamos de otras monedas, también incluye a la nuestra, incluye al sol, que se ha venido fortaleciendo ante un dólar débil y que lamentablemente va a continuar así, porque atrás subyacen factores estructurales de desequilibrios y francamente malas políticas económicas llevadas adelante en los países industrializados. Ahora, ya fue dicho, y acá quizás el punto sea
y la reflexión para ustedes es que nos hemos librado de una recesión global porque hace, no sé, en el mes de abril la probabilidad de un escenario de recesión global era lo más, digamos, era el consenso de muchos ante lo que estábamos viendo en el mundo desarrollado. Pero lo cierto es que vamos a tener que convivir con un mundo de mayor inflación. Todo lo que se está haciendo fuera, desde la política arancelaria, que es un impuesto a las importaciones, las políticas de deportación de mano de obra barata y la política fiscal expansiva, esos tres elementos son inflacionarios. Por ende, la tasa de interés internacional se va a mantener elevada y eso afecta el manejo monetario de países como el nuestro, eso afecta evidentemente la reducción de tasas que se esperaba y esto en general afecta el costo del capital. Entonces, como estamos en un foro que está dirigido a ver cómo cerramos la brecha de financiamiento, que es un cuello de botella que ustedes se enfrentan, creo que hay que entender esto. Y como fue dicho en la introducción por el panel, digamos, del experto de la Cámara de Comercio, lo que pasa en el mundo pesa mucho, muchísimo. A veces estamos muy preocupados de nuestros temas cotidianos, que son importantes, pero al ser una economía insertada en la economía global, mucho depende de lo que ocurre fuera y el poco control que tenemos sobre ello. Entonces, la noticia positiva, pero que también es poco frustrante, es que con los términos de intercambio donde están el precio del oro como refugio, el cobre vinculado a la transición energética y el crudo bajo, es una cosa insólita. Tenemos conflictos en Medio Oriente y no se mueve el precio del petróleo. Y esto es positivo para un país que es importador neto de crudo. Pero con todo y esto, y vamos a ver una gráfica más adelante, deberíamos estar volando, deberíamos estar con tasa de crecimiento en velocidad de crucero de 5,5%, con estas condiciones externas que nuevamente esto es lo que más pesa sobre nuestra economía. Y lamentablemente no ocurre eso. Y yo quisiera tratar de explicarles por qué en mi visión está ocurriendo ese desacople entre condiciones externas relativamente benignas con estos precios que vemos de las materias primas que exportamos y un crecimiento que si bien se está recuperando, es claramente insuficiente dado nuestro potencial productivo. Entonces, ese es el mundo. Ahora yo quisiera rápidamente hablar sobre este año. Hace un año ciertamente de recuperación. Creo que el año pasado había cierto elemento de rebote estadístico después de la recesión del año 23, pero sin duda estamos en un año de franca recuperación económica en todos los sectores. Obviamente la demanda interna ha sido el que ha sido el gran responsable de este dinamismo. Yo no voy a repetir los datos, están puestos ahí, y de hecho esto fue lo que fue comentado anteriormente. Pero acá creo que un factor atrás de ello y que afecta el poder adquisitivo de hogares, de empresas, es la baja inflación. Tenemos una inflación baja, incluso fue negativa, producto de la apreciación y lo que esto significa para los bienes importados, pero lo cierto es que nuestro manejo monetario nos da una fortaleza que tenemos la previsión de las tasas más bajas de inflación del mundo y la expectativa de que se ancle exactamente en la mitad del rango meta del Banco Central. Entonces yo creo que eso es positivo y creo que si hay un factor que es quizás el más importante, incluso para acceder al financiamiento, es que haya estabilidad en precios. Y eso lo tenemos. Y lo otro que creo que es bien importante es que el empleo finalmente se ha recuperado a los niveles prepandemia, ya estamos encima de ello. Ahora, claro, el tema del empleo es hablar de mucho porque el empleo es muy heterogéneo en el país, hay mucho empleo inadecuado, hay mucho subempleo, y hay sectores que tienen ese problema estructural. De hecho, uno de los grandes impedimentos para lograr intermediar recursos
de fuentes formales a la pequeña y mediana empresa es por el carácter informal. Eso ha sido mencionado anteriormente y es un problema serio para el cual creo que no llegamos a llegar a las políticas adecuadas, y eso creo que es uno de los principales retos hacia futuro que el país debe encarar. Acá otro dato, y esto es importante porque el último dato que sacó el Banco Central de la evolución de la inversión privada muestra, después de muchísimos años, una inversión privada que crece a doble dígito, 11%. O sea, mundo boyante en términos de intercambio, una inversión privada y especialmente inversión privada no minera, que crece a 2 dígitos el tercer trimestre, digamos que son muy buenas noticias. Y eso debemos estar contentos. La pregunta es, ¿esto se mantiene? ¿Esto es suficiente de cara a una cantidad de riesgos que enfrenta el país? El crédito es importante y va en línea, porque mucho crédito financia el consumo. Ha habido una recuperación, un sector muy golpeado fue el sector de la mediana empresa, donde hubieron problemas de morosidad. Quizá más ha estado la atención puesta en las microfinanzas, en las cajas, pero la intermediación hacia la mediana empresa ha sido compleja. Esto se está comenzando a revertir, felizmente, y esto va de la mano de la recuperación del consumo privado. El consumo privado representa el 60% de la demanda interna. Y ahora, atrás de esto está la recuperación del empleo, la baja inflación, pero también tenemos otro elemento que no es trivial, que es el avance de las economías ilícitas que consumen, y consumen mucho. Entonces, ¿y esto por qué es importante? Porque ustedes son muy sensibles a lo que ocurre en el consumo. Al ser el sector de comercio, servicios, muy vinculado a cómo va la dinámica del consumo en el país. Ahora, esto es lo que les comentaba anteriormente, que estos son tenemos los términos de intercambio más elevados desde 1949. Nunca hemos tenido esa condición externa tan fuerte. Y de hecho, no es el factor que más jala a la economía, porque el crecimiento de las exportaciones crece, pero no a tasas espectaculares. Pero vamos a llegar probablemente a ese hito, digamos, que uno pensaba hace unos años imposible de alcanzar, de exportar 100.000 millones de dólares al mundo. Y eso es algo que creo que no lo veíamos tan alcanzable cuando rara vez llegábamos a tener niveles de crecimiento sostenido, pero lo cierto es que la bonanza externa por el lado comercial ha continuado pese a la incertidumbre global que ha caracterizado este año. Ahora, el crecimiento es uno que diríamos, 3,5, alrededor de 3 en promedio, dista de lo que podríamos estar creciendo por fundamentos económicos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si el Perú tiene una macroeconomía relativamente sana, una moneda fuerte, inflación controlada, la inversión privada crece a tasas elevadas, el riesgo país se mantiene bajo, ¿por qué crecemos solo al 3%? ¿Por qué nos hemos estancado en ese nivel? Y esa es la pregunta que creo que debe guiar la reflexión y las políticas que se emprenden en este país. Porque hay muchos temas que estamos pateándolos debajo de la alfombra y no encarándolos como es, y uno de ellos justamente tiene que ver con la temática de este foro: cómo propiciar, dinamizar al 99% del tejido empresarial nacional, que es las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces acá yo quisiera ahondar un poco en la PYME. Acá han hablado de la MIPYME, a mí me pidieron PYME, pero finalmente hay temas comunes. Yo voy a hablar de la pequeña y la mediana empresa, caracterizarla y tratar de pensar, bueno, cuál es esa agenda de políticas públicas que se deben llevar a cabo,
pensando a futuro, yo tengo que el siguiente gobierno, el siguiente Senado, las autoridades que vayamos a elegir el año entrante tienen esa responsabilidad de efectivamente plantear un ecosistema, como fue dicho anteriormente, que sea propicio al crecimiento empresarial y al desarrollo de este segmento tan importante de la economía. Ahora, cosas que ustedes ya saben, y no voy a ahondar en ello. Son ustedes muy importantes. Acá nuevamente mis excusas porque el análisis lo he hecho para la pequeña y la mediana y no para la micro, que es el grueso, digamos, es el 94% de las empresas a nivel nacional. Pero lo que tenemos hay cosas que son comunes, una concentración muy grande en el sector de comercio y servicios y muchas basadas acá en Lima. La mayoría están acá en el país, en la capital del país. Pero obviamente tenemos zonas del país, regiones en el país que son muy importantes. Pero yo les cuento, yo estuve en Arequipa la semana pasada y hay una dicotomía, ¿no? Arequipa, que tiene también muchas bondades, es una economía que crece al 1%, por debajo de lo que crece el país. Y en esa región, acordémonos que era el corazón industrial de la manufactura hace 20, 30 años. Ahí hay un tema, digamos, a entender la dinámica regional, porque nuestro país es muy heterogéneo y muchas veces pensamos que todos somos iguales y la verdad que la heterogeneidad es muy grande, incluso a nivel sectorial y por supuesto a nivel regional. Ahora, el empleo, son fuente de empleo muy notorio en el país. Ya ustedes ven ahí las cifras, igual mucho está concentrado acá, en Lima. Y acá no estoy hablando yo de la calidad del empleo, que es quizá el tema donde se ha puesto énfasis en presentaciones previas. Acá sí es un tema interesante y que debe llamar, digamos, a la reflexión, que es que en mi criterio uno de los grandes problemas que tenemos en el país y que perpetúa la informalidad es que crecer es muy difícil, es muy costoso en este país. Están todos los incentivos para mantenerse uno como una pequeña unidad productiva empresarial, porque si yo crezco ya entra la SUNAT, entra la SUNAFIL, entran las entidades públicas que me asfixian y claro, curioso que lo diga yo cuando estuve en el gobierno, pero ahora yo también soy microempresario, yo tengo mi pequeña empresa aparte de mi afiliación, digamos, académica y tengo que lidiar con eso y veo esto, cuáles son los beneficios para estos altos costos que yo tengo que llevar a cabo. Miren este gráfico compara cómo las microempresas, cuántas microempresas entre el 2015 y el 2024 lograron pasar a ser pequeñas, medianas o grandes, partiendo de que el 95,7% de las empresas se han mantenido como micro, solamente el 4%, que es la primera línea la primera fila que estoy leyendo, logró crecer a pequeña, 0,1 a mediana y 0,2 a grande. O sea, la movilidad es muy difícil, se perpetúa esto. Y lo mismo aplica, veamos la pequeña. La pequeña empresa que hoy día que es el 51,7% del total, digamos, de empresas. Algunas dejaron de ser pequeñas y se volvieron micro, 40,8%, pero muy pocas lograron evolucionar a un mayor tamaño. Entonces, acá hay un mensaje que creo que es importante porque ser sujeto de crédito significa tener la capacidad de demostrar capacidad de repago. Y acá la escala importa. Otro tema que también creo que es importante es ver la tasa de supervivencia de las pequeñas y medianas empresas en el país. Vemos un año, la mayoría logran pasar el umbral de un año, pero si uno va ampliando los años desde la creación, vemos que probablemente se llega al 5.º año y ya la mitad no existan. Entonces, los problemas que tenemos que encarar
para remover los obstáculos al crecimiento empresarial, por un lado, y procurar de tener una tasa menor de mortalidad empresarial, son temas que son estructurales y que deben ser abordados. O sea, son cuestiones cómo llego al final del mes, cómo hago para, digamos, sobrevivir o qué tipo de incentivos enfrento para no quedarme parte formal y al trabajador 21, no, mejor a ese lo paso por fuera porque no me conviene, porque entro en un régimen de mayor imposición, de mayor escrutinio. Habida cuenta que muchos son empresas que tienen carácter empresarial, perdón, familiar, en su ADN. Entonces son temas que yo creo que son importantes tener claridad respecto a no solamente los datos, sino a qué tipo de dinámica y a qué tipo de incentivos se enfrentan de cara al entorno regulatorio y de cara a las oportunidades de crecimiento que puedan haber. Yendo más a la materia del financiamiento, que es lo que se me ha pedido en esta oportunidad. La mitad de las pequeñas y medianas, nuevamente acá no me refiero a las micro, pueden acceder al sistema formal. En sectores que están concentrados básicamente en servicios y comercio. Pero, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con las micro? ¿Y qué pasa con, obviamente, las informales, que son muchísimas, es la mayoría del país, que no accede a fuente de financiamiento formal? ¿Cuál es la alternativa? Ante eso estamos, porque la alternativa sabemos cuál es. Son los mecanismos de usura, los mecanismos que están fuera del financiamiento formal, que tienden a ser muy perversos y que lamentablemente la legislación aprobada por el Congreso de la República ha fomentado esta segmentación en el mercado. Ahora, si uno ve los costos, porque los costos son importantes, uno ve estas diferencias tan abismales de los costos entre el financiamiento formal y el informal. Y si uno dice que el 49% de los prestatarios paga una tasa de interés anualizada mayor a 500%, a ver, ahí hay un tema, digamos que no es trivial, ¿no? Esto es, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no puedo acceder a un financiamiento que de hecho fue comentado anteriormente y creo que no poder llegar al financiamiento está ligado con los dos temas que me comenté anteriormente? Esa dificultad de crecer y esa tasa de supervivencia tan baja que yo tengo. Esos confluyen en tener esta segmentación, un mercado, digamos, formal para algunos que logran accederlo, sean cajas o sea lo que fuese, y un gran elemento de informalidad que es la barrera más importante para acceder a un crédito que sea accesible. Y evidentemente poner tasas, controles, topes a las tasas de interés es pernicioso. Eso lo hemos visto en el pasado. Acuérdense, cuando teníamos controles de precios en el país, ¿qué ocurrió? Desarrollo de mercados negros, cosa que efectivamente ha ocurrido cuando el Congreso aprobó la ley de topes de tasas de interés y lo que hizo fue desintermediar, digamos, al sistema y hizo que otro tipo de fuentes de financiamiento sean las que prevalezcan, no necesariamente las formales. Entonces, acá hay un tema también de pensar qué tipo de políticas públicas estamos llevando a cabo, quizás bien intencionadas, pero con efectos absolutamente perniciosos. Ahora, programas de gobierno, han habido varios, acá yo he enfocado algunos que se han intentado hacer. Muy loable, creo que el esfuerzo de Produce del gobierno de acompañar otro tipo de intervenciones, pero acá hay un tema de fondo, ¿no? Acá viendo los programas de crédito, de garantías, de COFIDE, de Banco de la Nación, del propio MEF en su momento, cuando estábamos saliendo de la pandemia y quería tratar de establecer mecanismos que permitieran acceder al financiamiento, pero acá nuevamente es un mercado segmentado. Yo participé hace un par de meses en la presentación de un libro muy interesante del Banco Central de Reserva que hacía una evaluación del programa Reactiva y claramente una de las conclusiones de ese documento decía que
el gran impedimento para lograr mayor efectividad es cómo lograr llegar a un segmento que la única forma de llegar es a través de mecanismos formales de intermediación. Y ese es un tema, digamos, que está en el fondo del tema, cómo logramos remover los obstáculos para ser sujeto de crédito en el país. Entonces, acá algunas ideas y temas que se van a abordar. Hay gran innovación en el mercado financiero, de los fintechs, sandboxes, la banca virtual, distintos mecanismos de garantía, las únicas que hay, por ejemplo, en Cajamarca. O sea, hay un sinfín de modalidades asociativas de poder llegar al financiamiento con suficiente colateral que puedan ser sometidos a un análisis de riesgo. Acordémonos que la intermediación pasa por un análisis de riesgo de la capacidad de pago del individuo, de la empresa que solicita el financiamiento. Hay experiencias, pero hay que pensar nuevamente en evitar simplemente regalar la plata y decir yo tengo financiamiento por un año, pero un año no me sirve, porque un año estoy recién empezando, el capital del trabajo estoy recién empezando a rendir y para generar ingresos que repaguen esa deuda y pues, seguir creciendo, pues el plazo también es un tema que no es trivial. Entonces, creo que ahí instrumentos tenemos, la tecnología ayuda, pero nuevamente es ir a la estructura del gobierno corporativo, a los incentivos, que hace que tengamos un sistema tan atomizado de estructura empresarial en el país, que en mi criterio es gran parte del problema que no se aborda. Lo segundo tiene que ver con la productividad. Y acá el segundo gran tema de este foro, que tiene que ver con la inteligencia artificial, la automatización, es algo que está transformando todo, absolutamente todo, pero que tiene un riesgo que es la desaparición de muchas actividades que van a ser sustituidas pues, por la tecnología. No solamente empleos, sino muchas actividades repetitivas que se pueden automatizar van a desaparecer. Y acá, muy importante, tiene que ver con la capacidad de adaptabilidad y de reentrenamiento de la fuerza laboral, para reinventarse a un mundo en el cual va a haber estos cambios y los están habiendo de manera tremenda. Pero también esto da una oportunidad justamente para poder pensar en otras formas de no solamente acceder a financiamiento, sino a innovación y a mejoras en eficiencia que a su vez provean formas de repagar financiamiento. La formalización es absolutamente clave. Pero acá yo creo que una cuestión que a veces nos olvidamos en la discusión de política pública y en general es que la formalización es una decisión absolutamente racional que toma un individuo. Yo soy formal porque yo veo mi costo-beneficio de ser o no serlo. Si yo veo que los costos son muy elevados y los beneficios no existen, ¿por qué yo voy a someterme, digamos, a eso? Es una decisión bastante lógica que aplica a todo. Obviamente, el crecimiento empresarial te permite absorber los costos de la formalización, pero si no hay una contraprestación de beneficios claros y evidentes de ser formal, bueno, yo prefiero quedarme informal. Total, ¿qué cosa gano? Nada. Cero. Entonces yo creo que ahí también tiene que ver con el rol del Estado, tiene que ver, digamos, con los bienes y servicios que tenemos a nuestra disposición, incluido el acceso al financiamiento. Un cuarto aspecto tiene que ver con todo lo que hemos escuchado de pensar en cómo el mundo ahora se mueve. Ya no son sectores, estamos hablando de cadenas de producción, cadenas logísticas, corredores económicos, que son fundamentales. O sea, ya la visión ya no es yo soy una empresa en el sector A, soy una empresa que le proveo servicios a una cadena y esa cadena me jala y yo a su vez contrato digamos, tercerizo ciertos bienes que compro, entonces ya la estructura cambia.
Y esta definición de servicios, comercio, agricultura ya comienza a tornarse irrelevante en la discusión, digamos, de cómo el mundo empresarial está evolucionando. Entonces, la cadena de valor es súper importante entenderla y pensarla también para poder acceder a recursos para su crecimiento. Dos temas que me parece que son claves es la seguridad. Estamos viviendo con una espada de Damocles de que es el costo de la inseguridad en la actividad económica del país. Es una espada de Damocles, es como si hoy día tuviéramos un impuesto que todos tenemos que pagar y que detrae liquidez, que está exacerbando la quiebra de empresas de menor tamaño y para lo cual lamentablemente no le damos pie con bola. Y este es un tema central que afecta desde la gran empresa hasta la microempresa. Y obviamente la microempresa tiene menos capacidad de hacer frente a este desafío. Entonces yo creo que hay temas que van más allá de solamente pensar el programita A, el programita B, o sea, son temas que son importantes, no quiero desmerecerlos, pero creo que hay temas más estructurales que están ocurriendo que ciertamente tenemos que abordar y ojalá que estos foros se repitan y contribuir con ideas. Y obviamente acá, si no hay data, si no hay información, no se puede medir, digamos, la evolución de lo que se hace, se corrige en el camino o se innova, en el buen sentido de la palabra. Entonces yo quiero, para concluir, yo quisiera establecer una serie de riesgos que explican por qué nuestra economía no puede crecer a tasas mayores, y siendo que la economía no es la economía la economía que mueve el país, es la economía de las micro, de las pequeñas y medianas empresas. Son las que generan el empleo al final, y el empleo es la fuente de bienestar de la población. Entonces, rápidamente, en un par de minutos. El deterioro de las finanzas públicas es un tema central, no tanto porque se cumpla o no se cumpla en las décimas la famosa regla fiscal, sino porque un activo importante que teníamos que es decir, oye, no vamos a gastar más de la cuenta, no nos vamos a sobreendeudar, vamos a permanecer, vamos a cumplir con lo acordado, vamos a ser un sujeto de crédito como país creíble, se está pues devaluando y la tecnocracia en el país comienza a estar siendo dominada por la política. Ese es el punto. Decisiones económicas y técnicas pasan a segundo plano y lo que prevalece es lo político. Y ustedes habrán escuchado el famoso Consejo Fiscal, sonando todas sus alertas respecto al rol del Congreso en políticas absolutamente insostenibles e irresponsables, pero esto no es solamente esto. Lo que tenemos en este escenario que cuantifica duplicar el nivel de deuda producto a futuro, cortesía del Congreso y de un ejecutivo permisivo, es que hay otras contingencias. Somos un país expuesto a shocks naturales, a desastres. Tenemos contingencias de juicios y sentencias laborales contra el Estado. Somos un país que está perdiendo laudos arbitrales a diestra y siniestra y está acumulando una serie de contingencias, Petroperú y otras, que comienzan a hacer cuestionar esa capacidad y esa solvencia del país en el plano fiscal. En el plano de la seguridad, acá es una cuestión que sabemos todos que es el problema número uno del país, pegadito de la corrupción, pero tener el hecho de que no solamente en el mundo de las percepciones, sino en el mundo en el cual 1 de cada 5 peruanos hayamos sido victimizados, y acá la diferencia es muy grande entre lo que es el norte y el sur del país, amerita una respuesta clara porque esto tiene un impacto económico muy fuerte. Primera vez en la historia que yo veo que el MEF saca en el marco económico multianual una cuantificación del costo de la inseguridad. Y esto creo que es un piso muy referencial.
y vean que el grueso de ese costo lo sufraga el sector privado, en medidas de seguridad, en aforos restringidos y en cupos y extorsiones que tienen que pagar. Y esto solamente es la base, en mi criterio, del costo de ese impuesto que hoy día tenemos que pagar todos los peruanos, que está íntimamente ligado con este tercer riesgo, que es el avance de las economías ilegales en el país. Esto es un cálculo que se queda, digamos, que se queda corto en la actualización. La minería ilegal hoy día representa 3 veces más ese monto por el incremento en los precios. Estamos hablando de 12.000 millones de dólares. Y lo más, desplazando a otras fuentes de ilegalidad y el Congreso legislando a favor de estos grupos, una vergüenza. Pero lo más importante y lo más preocupante es la penetración de estas economías ilícitas en el poder político, en el financiamiento de campaña, en las decisiones que se toman en el país. Entonces, eso detrae la atención a lo importante. En lugar de discutir los temas que comenté anteriormente, estamos discutiendo en cómo blindar ciertos grupos de interés que hoy día dominan y estamos ante esa posibilidad de cara a la elección futura. Entonces, a ver, no quiero actuar de pinchaglobos ni de aguafiestas de un panorama positivo en la economía, pero si no abordamos estos problemas estructurales, más la informalidad, más la baja productividad, más el fracaso de la descentralización, más la ineficacia del Estado para operar con transparencia y eficacia, etcétera, 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 bueno, eso hace que nuestro país crezca por debajo de su potencial. Y por último, y acá algo curioso, es que acá, fíjense ustedes, los últimos 10 años, la línea naranja es el tipo de cambio, la línea roja es el riesgo país. Varios presidentes, una rotación excesiva de autoridades que hemos tenido, pero sale un gobierno, baja el riesgo país, se fortalece el sol. Esta cuestión, la pregunta es, ¿cuán sostenible es? Porque esto es todavía un activo que tenemos, este desacople entre lo político y lo financiero, monetario de alguna forma. Pero esto ya se está viendo en la economía real con tasas de crecimiento por debajo del potencial que tenemos. Entonces, para concluir, 3 mensajes, 3 ideas fuerza que quiero dejar con ustedes y aportar a la discusión. El mundo es incierto, pero contrario a lo que pensábamos hace unos meses, nos ha dado una grata sorpresa, porque efectivamente términos de intercambio altísimos, pragmatismo, digamos, y un poco de suerte nos ha hecho que crezcamos, que tengamos una oportunidad clara en un mundo que crece y que es resiliente. Lo segundo es que nuestra economía, que crece pese a todo a 3,5%, está siempre en jaque por los problemas políticos e institucionales que tenemos. La importancia de esta elección es absolutamente clave. Elegimos todo tipo de autoridades todo el año entrante y tenemos una figura muy importante, que es el Senado, que va a tener mucho poder de decisión en las políticas y regulaciones que van a normarnos, ¿no?, a todos los ciudadanos. Y yo estoy convencido que las pequeñas, las medianas empresas y las microempresas obviamente son lo que va a jalar la economía. Mejorar la seguridad, remover los obstáculos para la formalización, saber utilizar la tecnología de manera adecuada, va a hacer que ustedes tengan la capacidad ciertamente de crecer a través del financiamiento y otro tipo de mecanismos, sin tener que depender del papá Estado para que me dé un salvavidas, porque eso tiene fecha de caducidad siempre. No hay ayuda permanente de un Estado, sino de crear las capacidades para que uno pueda autosostenerse a futuro. Entonces, espero que estas reflexiones, digamos, ayuden un poco al debate. Y nuevamente, yo creo que el sector de la micro, pequeña y mediana empresa es clave en el país.
tendemos a relegarlo en las discusiones públicas y deben tener un rol central de acá hacia adelante. Muchísimas gracias.